En la clase anterior estuvimos viendo la introducción a la ecología de comunidades. Vimos las distintas definiciones y visiones acerca de las características de las comunidades y las principales características que servían para describir a las comunidades, entre ellas la diversidad. Hoy vamos a empezar a analizar cuáles son los factores que determinan las relaciones de abundancia entre las especies y también qué determina la cantidad de especies que hay en una determinada comunidad. Para esto vamos a ver distintas hipótesis que se basan en la teoría del uso y el reparto de los nichos entre especies y una teoría para el número de especies en islas, que es la teoría de biogeografía de islas. Entonces, la pregunta que vamos a encarar hoy es qué determina qué especies y en qué abundancia van a estar en una comunidad. Principalmente lo que vamos a analizar hoy es la abundancia de las especies. Las distintas teorías están basadas en que las distintas especies se reparten los nichos disponibles en el ambiente entre sí y que a raíz de ese reparto se va a determinar las abundancias de las distintas especies. Ya en la clase pasada dijimos que la presencia de una especie en un hábitat depende de que se cumplan sus requerimientos, de la disponibilidad de nichos que esté en ese lugar, de que estos nichos estén ocupados por otras especies y los tipos de interacciones que tengan con las otras especies. Entonces, del nicho disponible, de la variedad de nichos disponibles en un hábitat, cada especie va a ocupar una porción de eso, no solamente según sus requerimientos, sino también dependiendo de lo que hagan las otras especies. Entonces, nosotros, por un lado, tenemos que un ambiente ofrece una variedad de recursos y con distinta disponibilidad, o sea, distinta abundancia. Por otro lado, las distintas especies van a hacer uso de esos recursos y esto va a determinar el número y tipo de especies y el número y tipo de especies y por otro lado la abundancia de las especies. El marco teórico que para las teorías que explican la abundancia de las distintas especies tiene que ver con que no puede haber mucha semejanza entre especies debido a la competencia interespecífica. O sea, va a haber una similitud límite entre especies y a partir de la cual estas no van a poder coexistir. O sea, no vamos a encontrar en una comunidad dos especies que sean demasiado semejantes en cuanto al uso de los recursos. Por otro lado, las teorías que explican las abundancias de las especies asumen que la abundancia de cada una es proporcional a la proporción del nicho total de la que se apropia. O sea, cuanto mayor variedad en el uso de los recursos tenga una especie, se asume que mayor va a ser su abundancia. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que vieron en las primeras clases en cuanto a lo que es el nicho y la estructura de nichos en un ambiente. Hutchinson definió el nicho de una especie como el espacio multidimensional de condiciones y recursos donde se puede desarrollar. Por ejemplo, en el gráfico tenemos tres ejes del nicho, la dimensión 1, dimensión 3, dimensión 2. Acá les puse el ejemplo, sería el alimento. En este análisis de cómo influye la estructura de nichos de un ambiente sobre la abundancia de las especies, estamos considerando dimensiones del nicho que son limitantes, o sea, que tratan de recursos limitantes. Un ejemplo para el alimento podría ser especies que consumen semillas y los recursos disponibles serían distintos tamaños de semilla. A esto lo denominamos, o sea, el recurso sería el alimento y los distintos tamaños de semilla serían los estados del recurso. A su vez, todo el conjunto de distintos tamaños de semilla
sería la gama de recursos disponibles. Si, por ejemplo, tengo 3 tamaños de semilla, tendría una gama que solamente incluye 3 tamaños. Si tuviera 10 tamaños, la gama de recursos disponibles incluiría 10 tamaños. Entonces, en un hábitat particular vamos a tener una gama de recursos disponibles en cada dimensión del nicho y, por otro lado, cada una de estas estados del recurso se van a caracterizar por tener distinta abundancia. Por ejemplo, nosotros tenemos acá los estados del recurso serían semillas con distinto peso, el conjunto de pesos de semillas distintos que pueden consumir las especies serían la gama de recursos disponibles, y por otro lado, las semillas de distintos pesos o tamaños podrían tener distinta abundancia, que sería, por ejemplo, semillas por centímetro cuadrado. Acá vemos que las semillas entre 0,01 y 1 gramo son las más abundantes, más disponibles. ¿Cómo representamos el uso del recurso de una especie sobre un eje del nicho? Por ejemplo, acá ya estuvimos hablando que el eje este es alimento. Vamos a tener que una especie puede utilizar distintos estados del recurso, pero, por ejemplo, la especie azul usa desde 1 hasta 6, la especie violeta de 3 a 10, la amarilla usa de 3 a 9, pero vemos que la proporción de uso es diferente. O sea que cuando hablamos de el uso del recurso por una especie, también tenemos en cuenta cuánto usa de cada una de las categorías del recurso. Por ejemplo, la especie azul utiliza el tamaño 5 en mayor proporción que el resto. O sea que dentro del nicho no todos los estados son igualmente favorables o no son igualmente utilizados. La medida en que es utilizada cada categoría se puede representar por la proporción de uso. Por ejemplo, en la dieta decimos que el 80% está formado por semillas de tal tamaño, o por la proporción de individuos que hacen uso de esa categoría del recurso, por ejemplo, si el recurso fuera un tipo particular de hábitat. La amplitud del nicho tiene que ver con la cantidad de estados que usa la especie, pero también tiene que ver con la proporción en que usa cada estado. Un índice muy utilizado para la amplitud de nicho es el índice de Levins, que es representado por la letra B larga, 1 sobre la suma de los PI cuadrados, donde PI es la proporción de uso de cada tipo de recurso y la sumatoria es para todas las categorías. Este índice tiene un mínimo de 1 si se utiliza un solo recurso, y el máximo, como en los índices de diversidad, va a ser la cantidad de recursos disponibles. Por ejemplo, si usa 5 recursos, el máximo sería, 5, porque sería 1 dividido, la suma de los PI cuadrados sería la suma de 1 sobre 5 cuadrados, lo cual sería igual a 5 por 1 sobre 5 cuadrados. El recurso que se ha utilizado en mayor proporción, vamos a decir que es el recurso óptimo. Por ejemplo, acá tenemos que el 5 sería el óptimo, para la especie amarilla sería el 6, para la especie violeta sería un poco corrido del 7. Bueno, cuando tenemos varias especies, podemos analizar no solamente el uso del recurso que hace una especie, sino también qué relación hay entre el uso del recurso por una y otra especie. La superposición entre especies va a estar representada por aquellos estados de recursos que son utilizados por más de una especie. Y esto acá también vamos a tener en cuenta la proporción en que cada especie lo use. No es lo mismo superponer los óptimos que superponer las colas de la distribución del uso de recursos. Por ejemplo, acá en el área rayada tienen la superposición entre las especies azul y violeta. La disimilitud está representada por la distancia entre los óptimos. O sea,
la distancia entre los recursos más utilizados por cada una de las especies. El que dos especies puedan coexistir va a tener que ver con la superposición que tengan en el uso de un recurso. Si acá tenemos la disimilitud, que es la distancia entre las modas, entre los óptimos, el grado de superposición va a depender de esta distancia, pero también va a depender de cuán amplias sean las curvas. Especies que tienen una amplitud de nicho muy grande se van a superponer más que aquellas que tengan una amplitud de nicho chiquita, como por ejemplo podría ser una especie con esta misma amplitud, digo este mismo óptimo, pero que fuera así, y otra que fuera también con este mismo óptimo. Perdón, esta la tendría que haber corrido más. Este óptimo, pero cayendo así. Dos especies coexisten si B dividido W, que es la amplitud, la dispersión respecto al valor óptimo, es mayor que 1. Siempre recuerden que estamos hablando de una dimensión del nicho, un recurso R que es limitante. Hay una hipótesis que dice que cuando dos especies se superponen mucho en una dimensión del nicho, por ejemplo, superposición en el recurso 1, necesariamente tiene que tener menos superposición en un recurso 2. O sea que habría una relación negativa entre la superposición en el recurso 2 y el recurso 1. Por debajo de esta línea 1 a 1 tendríamos que las dos especies van a poder coexistir, mientras que por arriba las dos especies van a tener exclusión competitiva. Va a quedar una o va a quedar la otra. El eje de nicho que compensan en general animales son entre alimento y hábitat, o sea, comer lo mismo en lugares diferentes o comer distinto en el mismo hábitat. El alimento y el periodo de actividad, o sea, alimentarse de lo mismo pero en otros momentos del año podría ser, o del día si los recursos se renovaran diariamente. Entre el hábitat y el periodo de actividad, o sea, no coexistir en un momento particular. El hábitat horizontal y vertical, sobre todo esto para especies que hacen uso de la vegetación, pueden utilizar distintos estratos o también en distintas alturas, por ejemplo en montañas. Y entre el tamaño y la identidad de las presas, pueden llegar a consumir una misma especie presa, pero concentrarse sobre distintos tamaños. Se han construido una serie de modelos teóricos para explicar los patrones de abundancia relativa. En la clase pasada nosotros vimos que podíamos describir una comunidad por los rangos de abundancia de las distintas especies. Bueno, estos rangos de abundancia de las distintas especies que encontramos en la comunidad tienen una explicación sobre el cómo se reparten las distintas especies el uso de los recursos. Una de las primeras cosas que asumen las teorías es que la abundancia de una especie es proporcional al espacio de nicho del que se apropia. Volviendo al ejemplo de las semillas, si nosotros tenemos una especie varias especies que consumen semillas y estas están ofrecidas en el ambiente según distintos pesos, puede haber especies que utilizan una variedad de tamaños de semilla. Por ejemplo, la especie 1 come semillas entre 0.001 y 10 gramos, o sea, consume una gran amplitud de tamaños, mientras que la especie 2 come semillas solamente de más de 10 gramos. Según estos modelos, la especie 2 tendría menor abundancia que la especie 1, y estos modelos no tienen en cuenta la disponibilidad de estos estados de recursos, lo que considera que una especie va a ser más abundante si consume mayor variedad de recursos. Entre los modelos para los patrones de abundancia tenemos los que se basan en supuestos biológicos acerca de interacciones entre especies y los que son más bien una descripción estadística del número de individuos por especie. Entre los que tienen
supuestos acerca de las interacciones están basados en cómo se produce el reparto del espacio de nicho en una dimensión limitante, o sea, cómo se repartirían los tamaños de semilla en una dimensión limitante que es el alimento semilla. Y entonces el número de individuos de cada especie va a depender de este reparto. En cuanto a las distribuciones que no tienen supuesto acerca de interacciones entre especies, está la distribución log normal, en los cuales el número de individuos por especie sigue una distribución log normal, después lo vamos a ver mejor gráficamente, y el logarítmico, que el número de individuos por especie sigue una distribución logarítmica. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los modelos que tienen un supuesto biológico. Vamos a ver primero el llamado modelo geométrico o de preocupación planteado por Whittaker en 1965. Este considera que cada especie se apropia de una fracción constante del espacio de nicho que queda disponible. Estos modelos están un poco basados en especies que van llegando a un hábitat o lo van a ir colonizando y en forma secuencial. Supongamos que llega una especie a un lugar nuevo y utiliza una determinada gama o una cierta proporción del espacio de nicho disponible. Por ejemplo, acá la que está marcada en verde utilizaría una cierta cantidad de tamaños de semilla. Supongamos que ocupa el 40% de los tamaños de semilla disponibles. La especie que llegara después no se le puede superponer y utilizaría el 40% de lo que quedó disponible. La siguiente utilizaría también el 40% de lo que quedó disponible y así sucesivamente. Esto representaría la proporción del nicho total ocupada por cada una de las especies. Pero a su vez dijimos que esto se traduciría en las relaciones de abundancia entre las especies. O sea que tendríamos que la primera tendría un 40% de abundancia relativa, la segunda un 24%, la tercera 14% y así sucesivamente. El modelo de vara partida, planteado por MacArthur en 1957, por el contrario, asume que los límites entre los nichos de distintas especies se establecen al azar. Es como si la gama de recursos disponibles fuera una vara, un palo, y que se divide en pedacitos determinados cuyo tamaño está determinado al azar. Lo que supone es que por ahí llegó una especie, colonizó, pónganle que ocupó estos nichos disponibles, pero puede llegar una segunda y le va a ocupar una parte. Y entonces a la primera el nicho se le cortó, se le achicó. Entonces, lo que considera MacArthur a su vez es que si una especie al principio había ocupado una mayor variedad de recursos, es más probable que venga una segunda y se le superponga y le haga achicar el nicho. Esto, como consecuencia, tiene que la proporción del nicho ocupada por cada especie es más parecida. Y eso se va a traducir en que las abundancias relativas de las distintas especies también van a ser más parecidas que para el modelo geométrico. Recordemos, siempre estamos hablando que el reparto de los nichos disponibles siempre se está realizando sobre un eje limitante, o sea, se está repartiendo los tamaños de semilla, por ejemplo. Entonces, pasando de la proporción del nicho utilizado por cada especie a las proporciones, las abundancias relativas de las distintas especies, vemos que para el modelo geométrico las abundancias van a caer en forma más o menos abrupta, que son los violetas. Mientras que para el modelo de vara partida, la caída de las abundancias va a ser más gradual. Por lo tanto, en el modelo de vara partida vamos a tener mayor equitatividad. Mientras que el modelo geométrico se caracteriza por una mayor dominancia de alguna especie y por lo tanto una menor equitatividad. Bueno, volviendo a la distribución log normal, lo que
plantea esta distribución es que va a haber muy pocas especies con muy pocos individuos, pocas especies con muchos individuos y que la mayoría de las especies va a tener una cantidad intermedia de individuos. Algunos autores consideran que este patrón se observa cuando no hay una sola dimensión del nicho que es limitante, sino que el número de especies está determinado por varias dimensiones del nicho, en las que en cada dimensión tendríamos un reparto al azar, pero al superponer varias distribuciones al azar nos da una distribución log normal. Por otro lado, según la serie logarítmica, la distribución de los números de individuos entre las especies se da de tal forma que hay muchas especies con pocos y muy pocas especies con muchos individuos. Esto depende del taxón. Por ahí hay grupos taxonómicos en los cuales esto se cumple. Hay otros grupos taxonómicos en que vemos una distribución más parecida a vara partida. Depende del grupo de organismos del que estemos hablando. Bueno, acá hay un ejemplo que da Whittaker en 1970 de distintos tipos de distribuciones. Acá en el eje X tenemos la secuencia de especies, o sea, el rango de la más a menos abundante, y acá tenemos la abundancia relativa, o sea, la proporción de individuos del total que corresponde a cada especie. Vemos esta curva, es la de vara partida, en que vemos que la abundancia cae en forma más o menos gradual a medida que vamos de las especies más abundantes a menos abundantes. En el modelo geométrico, en cambio, vemos que la abundancia cae abruptamente a medida que vamos de las especies de mayor rango a menor rango. Y por último, el log normal nos daría un patrón intermedio. El ejemplo que da Whittaker para vara partida es el de parejas de aves reproductivas que van colonizando un hábitat, el descrito justamente por MacArthur y que le dio origen a describir el modelo de vara partida. De modelo geométrico, como ejemplo, plantas vasculares en un bosque subalpino, en un ambiente que es relativamente estresante, con condiciones ambientales relativamente desfavorables. Mientras que el log normal, un ejemplo sería de plantas vasculares en un bosque deciduo caducifolio donde hay alta riqueza de especies. Ven que acá hay un montón de puntitos, que cada puntito sería una especie. Bueno, a lo largo de la historia, los ecólogos se preguntaron, ¿por qué hay lugares donde hay muchas especies y otros que hay pocas? ¿Qué es lo que determina la cantidad de especies que hay en un lugar? ¿Hay algún patrón que yo pueda decir, bueno, en este lugar que tiene determinadas características hay más especies y coincide con que en este lugar, otro lugar que tiene también las mismas características, hay también más especies? ¿Y qué es lo que determina los patrones, si es que existen? Bueno, hay una serie de explicaciones que están basadas justamente en la teoría del uso y el reparto de los recursos. Por ejemplo, una de las hipótesis podría ser que cuanta mayor sea la disponibilidad de nichos, o sea, la mayor cantidad de nichos disponibles, podría haber un mayor número de especies, porque podrían estar presentes sin superponerse en el uso de un recurso. Esto estaría relacionado justamente con un ambiente heterogéneo. Un ambiente heterogéneo ofrecería una mayor cantidad de nichos distintos y permitiría que haya una mayor cantidad de especies. Por otro lado, otra explicación para las diferencias en la diversidad entre distintos sitios está en el tiempo que haya transcurrido desde que apareció ese tipo de ambiente. Y este tiempo se puede considerar tanto en una escala ecológica, relativamente breve, en centenares de años, o evolutiva en miles de años.
Lo que se considera es que cuanto más tiempo haya estado existiendo un determinado hábitat, puede haber habido lugar a que se especialicen las especies, diferenciando sus nichos, a que aparezcan nuevas especies que puedan utilizar nichos que antes no eran utilizados. Por ejemplo, las aves, al aparecer las aves colonizaron nichos arbóreos, nichos en el espacio vertical que antes quizás no estaban utilizados, y en una escala ecológica a que un ambiente particular pueda ser colonizado por especies. Después vamos a ver un poco más en detalle esto. Por otro lado, la amplitud de nicho de las especies, o sea, cuántos recursos diferentes utilice una especie, va a influir sobre la cantidad de especies que pueden estar presentes si no se pueden superponer. Y la amplitud de nicho tiene que ver con el tiempo evolutivo, o sea, si dos especies semejantes coexisten en el tiempo evolutivo, van a tender a seleccionarse aquellos individuos más distintos, o sea, van a haber habido especialización. Para que pueda haber especialización, el ambiente tiene que ser relativamente predecible, no muy cambiante o constante. Por otro lado, sobre el número de especies presentes va a influir también cuánto se pueden superponer entre sí las especies sin excluirse competitivamente. Entonces, y esto va a estar relacionado con la disponibilidad de recursos. Si los recursos son muy abundantes, las especies van a poder compartir el uso de recursos sin excluirse. Acá les voy a mostrar una figura del libro de Begon en que muestra gráficamente lo que estuvimos viendo recién. Las barritas marrones son la variedad de recursos que está. Cuanto más larga la barrita, más nichos habría disponibles. Entonces, acá por ejemplo vemos que en este gráfico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies, mientras que en el de arriba, que tiene una gama de recursos más chiquitita, solamente cabrían 4. Acá estamos asumiendo que todas las especies tienen la misma amplitud de nicho, porque el largo de las barritas que representan las especies es igual, y la superposición entre especies también es la misma, siempre, en este gráfico y también en el de acá arriba. Entonces, acá lo único que estamos variando es la variedad de recursos que están ofrecidos en el ambiente, o sea que tenía que ver, como dijimos antes, con la heterogeneidad. Este ambiente, que es más heterogéneo, permite que coexista un mayor número de especies, con un grado de superposición permitido, constante, y una amplitud de nicho que también es constante. En los dos gráficos siguientes tenemos que estamos comparando dos lugares que tienen la misma gama de recursos ofrecidos, o sea, el largo de las barras es el mismo, pero lo que estamos viendo es que la amplitud de nicho de las especies, o sea, esto, esa barrita sería la amplitud de nicho, esta es la de la otra especie, la mantenemos constante, la superposición la mantenemos constante. Vemos en este gráfico de abajo, hay más especies porque cada una ocupa un espacio del nicho total más pequeño que en el gráfico de arriba, en donde vemos que la superposición es más grande. Entonces acá lo que estamos viendo es el efecto de la amplitud de nicho de las especies. Al especializarse van a poder coexistir más especies. Ahora, en el par que está marcado con la letra C, otra vez tenemos la misma gama de recursos disponibles, pero acá lo que estamos cambiando es cuánto se pueden superponer las especies entre sí. En el gráfico de abajo vemos que hay bastante superposición entre especies, lo estoy marcando ahí, esto sería superposición, mientras que en el de arriba esta superposición es más chiquitita. Entonces, si se pueden superponer más, sin excluirse competitivamente, van a poder coexistir un mayor número de especies.
Por último, en D, lo que se analiza, otra vez tenemos la gama de recursos disponibles es la misma, pero en el gráfico de abajo vemos que todas las porciones del nicho están ocupadas por especies, mientras que arriba solamente algunas están ocupadas. O sea, acá tendría que ver con la ocupación de los nichos. Esto tendría que ver con que si un ambiente es nuevo, quizás las especies no llegaron al lugar, o un ambiente presenta algunas condiciones muy limitantes y por más que haya nichos disponibles, estos quedan vacantes porque no cualquier especie soporta esas condiciones desfavorables. Vamos a desarrollar entonces un poco más las distintas hipótesis. Respecto a los factores de tiempo, analizamos el tiempo evolutivo que permitiría una mayor ocupación de los nichos, o sea, una llegada o una evolución de especies in situ, una especialización y un achicamiento de nichos por la especialización que permitiría una mayor coexistencia de especies. Esta fue una de las explicaciones que se dieron a la observación de que la riqueza de especies en general era mayor en los trópicos respecto a las zonas templadas, porque se decía que los trópicos tenían mayor historia evolutiva porque no habían sido afectados por las glaciaciones. En cuanto al tiempo ecológico, lo que se piensa es que mayor tiempo para colonización y establecimiento permitiría que se ocupen los nichos. Por ejemplo, hay hábitats que son efímeros, pónganle un charco que se forma después de una gran lluvia y tiene una cierta duración. Ese charco es colonizado por algunas especies, por ejemplo, insectos que ponen los huevos en el agua o sapos. Cuanto más tiempo permanezca ese charco sin secarse, vamos a ver un mayor número de especies. También es un ejemplo de esto las rocas ocupadas en el intermareal, que cuanto menos afectadas sean por las olas que arrancan a los individuos, un mayor número de especies va a haber. O sea, cuanto más tiempo estén disponibles para la colonización sin ser afectadas por las olas, va a haber un mayor número de especies. Bueno, lo que dio origen a la teoría de que un mayor tiempo evolutivo permitía un mayor número de especies era el patrón observado, acá les doy el ejemplo para especies de aves. El número de especies de aves se ve que decae desde la latitud 0 del Ecuador hacia zonas más templadas o frías hacia el sur y de latitudes más altas hacia el norte. Bueno, esto está hecho por... no, al revés, esto es hacia el norte y esto es hacia el sur. Bueno, también hay evidencias en distintos grupos taxonómicos de que hubo un incremento en el número de especies a lo largo de la historia del tiempo geológico, con bajadas también que tienen que ver con grandes extinciones, pero se ve en muchos grupos, por ejemplo acá en reptiles sinápsidos y los grupos de mamíferos eran como que tenían incrementos. A lo largo del tiempo ecológico hay ejemplos de riqueza de especies de aves a lo largo de la sucesión en una comunidad, desde que es empezado a colonizar un hábitat hasta el desarrollo de un bosque, cómo se va incrementando el número de aves. Y también hay ejemplos para insectos, de la cantidad de especies presentes desde que se abandona un campo que había sido cultivado y que empieza a ser colonizado por malezas. Cuando hablamos de la especialización, dijimos que se producía en sitios predecibles, o sea, para que una especie pueda especializarse en un determinado tipo de recurso, este recurso tiene que presentarse siempre en el ambiente, o sea, no puede ser que un año haya y un año no haya. Y entonces, cuanto más impredecible sea un ambiente, menor es el número de especies que puede llegar a estar
presente. O que también esto se aplica no solo a la presencia de un recurso, sino a la variación de las condiciones. Un amplio rango de variación de condiciones en general es desfavorable para algunas especies. Bueno, acá hay ejemplos respecto al rango de variación de la temperatura para aves, que se ve que disminuye el número de especies cuanto más variable es la temperatura, también para grupos de pequeños mamíferos o también para gastrópodos, para caracoles. Habíamos hablado que la heterogeneidad ambiental está relacionada con la cantidad de nichos disponibles para que se puedan repartir entre las distintas especies. Y entonces esperaríamos una mayor abundancia de riquezas cuanto más heterogéneo sea un ambiente. Bueno, acá hay unos gráficos del Begon en que muestran el número de especies de plantas vasculares en función de un índice de heterogeneidad ambiental y que se ve una tendencia a incremento en el número de especies. El gráfico de acá de la izquierda lo que muestra es en distintos sitios en que se aplicaron tratamientos en las hojas de un árbol que ofrecían hábitat para arañas. Se veía que en la curva de arriba se agrupó las hojas de manera que había mayor heterogeneidad y mayor disponibilidad de nichos diferentes para las arañas. Esta del medio es el control y las otras son tratamientos en los que se homogeneizó, digamos, el ambiente. Y que entonces se ve que el número de especies de araña en el lugar más heterogéneo era mayor. Y acá hay un ejemplo para grupos de peces también con un índice de diversidad de la vegetación, cómo se incrementa la cantidad de especies de peces en función de la diversidad de la vegetación. Otro ejemplo más para la riqueza de especies de hormigas en función de la riqueza de especies de árboles, que también se ve una tendencia positiva. Otra de las cosas que podría afectar al número de especies presentes es la disponibilidad de recursos, pues dijimos que... ¿Me cerrás, Ale? Que si hay mayor disponibilidad de recursos, las especies podrían superponerse más en el uso de los recursos y podría llegar a haber entonces una mayor riqueza de especies. Bueno, acá en estos gráficos, que también son del Begon, se ve que hay una relación entre la evapotranspiración potencial, o sea, que tiene que ver con la temperatura y la precipitación, o sea, mayor evapotranspiración potencial, mayor podría ser la producción primaria, y vemos que hay una relación positiva entre este estimador de la producción y el número de especies, de la riqueza de especies, por ejemplo, para aves, para anfibios, también para pequeños mamíferos y para reptiles. Fíjense que acá igual se produce para determinado valor de este índice de productividad, llega un momento que se satura el número de especies. Sin embargo, no siempre la mayor disponibilidad de recursos conduce a una mayor riqueza, porque esto depende de si existen o no especies dominantes. Hay veces que una especie es dominante y cuando aumenta la disponibilidad de recursos se apodera de esta mayor disponibilidad e incluso desplaza más a otras especies. Acá fíjense, otra vez el eje tiene que ver con la productividad del sistema, que muchas curvas tienen una forma, un máximo a un valor intermedio de productividad. Un incremento de productividad primero produce un aumento del número de especies, pero llega a un valor en el cual, a partir del cual empieza a disminuir el número de especies. Por otro lado, el que el ambiente sea más o menos favorable va a influir sobre el número de especies. Hay ambientes que tienen condiciones muy extremas y que entonces las especies presentes tienen que tener adaptaciones particulares y no hay muchas especies que puedan entonces colonizar ese ambiente. Acá también gráficos del Begon en que muestran que en función del pH del suelo o el pH del agua, la cantidad de especies presentes
se incrementa hacia pHs menos ácidos, en el caso de plantas y en el caso de los invertebrados acuáticos. Otra de las explicaciones de la relación del número de especies es la cantidad de área disponible para la colonización, para el uso por parte de las distintas especies. Una de las observaciones que dieron origen a las teorías de la relación especies-área era que en las islas cercanas a un continente se veía que tenían un menor número de especies, y a su vez que entre islas de distinto tamaño veían que las de mayor tamaño tenían un mayor número de especies que las islas de menor tamaño. Se planteó una fórmula que relacionaba el número de especies presentes con el área y en una forma exponencial, o sea, el número de especies presentes era igual a una constante por el área elevado a un exponente z. Esto aplicando el logaritmo se podía linearizar, dado que el logaritmo del número de especies es el logaritmo de esta constante más una pendiente z por el logaritmo del área. O sea que la curva especies-área tendría esta forma. Y habría un supuesto de que hay un número de especies en equilibrio y que este número está determinado por el área del ambiente. Una de las explicaciones para que existiera esta relación entre el número de especies y el área disponible es que una menor área implicaría menor diversidad de hábitat, entonces menor número de nichos disponibles. Acá en un área más chica yo tendría una cierta cantidad de hábitat, mientras que en un área más grande tendría mayor disponibilidad de hábitat. Y otra explicación es que una mayor área permitiría un mayor tamaño poblacional y por lo tanto menos probabilidad de que las especies se puedan extinguir. Esto lo desarrolló Lack en estudios de especies de aves en isla, en que vio que la riqueza de especies estaba asociada al tamaño de la isla, que a su vez el tamaño de la isla estaba asociado a la diversidad de hábitat, o sea que comprobó esto que decíamos recién. Él no consideró que había efectos de evolución in situ, sino que consideró que había un conjunto de especies que podían llegar a las islas y que se establecían aquellas que encontraban un hábitat adecuado. Entonces, cuantos más hábitat disponibles hubiera, mayor número de especies se podrían instalar. Hay ejemplos de que aportan evidencias a esta teoría de que hay una relación entre la riqueza y el área y que se tiende hacia un determinado número de especies en el equilibrio. Por ejemplo, después de la erupción volcánica en Krakatoa en 1883, en donde prácticamente se extinguieron todas las especies, se vio que al cabo de un tiempo las aves recuperaron el número de especies que había antes de la erupción. También se vio que las plantas fueron aumentando el número de especies, pero como su colonización era más lenta, no se llegó a observar el mismo valor inicial. Por otro lado, experimentalmente, Simberloff en 1969 eliminó artrópodos en islas formadas por árboles, manglares en la costa de Florida y se fijó qué pasaba a lo largo del tiempo. Y Jenner, en ambientes acuáticos, suspendió sustratos artificiales y midió la colonización por invertebrados marinos. Esto es bastante utilizado. Acá en Argentina también hay varios investigadores que están haciendo este tipo de experimentos en que ponen, por ejemplo, una baldosa a una determinada profundidad bajo el agua y se van fijando cómo van siendo colonizados por distintas especies. Y ahí entonces se observa que pasado cierto tiempo se llega a un cierto número de especies y que después esa cantidad de especies se mantiene. Entonces, sobre los resultados de estos experimentos, lo que influiría principalmente sería que van inmigrando especies al ambiente. En esta figura se muestra resultados del experimento de Simberloff y Wilson. Lo que hicieron fue defaunar, o sea, aplicar insecticida en distintas islas
y lo que se va viendo es que a medida que pasa el tiempo se va recuperando la cantidad de especies. También hay ejemplos de la inversa, que al disminuir el área disponible se fue tendiendo a disminuir el número de especies. Por ejemplo, islas que formaban parte de un continente, al subir el agua, quedaron relativamente aisladas o disminuyó su superficie. Y entonces se vio que disminuía la cantidad de especies presentes. En este caso, lo que habría pasado es que al quedar menos área disponible, algunas especies se habrían extinguido. Bueno, otra vez Simberloff hizo experimentos para evaluar el efecto del área en islas del mangle y redujo el área de las islas. Estas islas en realidad son árboles presentes en estos sistemas acuáticos. Entonces, por ejemplo, la de arriba es una isla control que tiene una gran cantidad de árboles y él entonces podó los árboles y fue generando islitas de distintos tamaños. Los ven. Acá se está viendo esta isla, le sacaron parte de la cobertura y acá se ve al trabajo que estaban haciendo de remover la biomasa vegetal. Entonces lo que vio se muestra en este gráfico en que está el número de especies en el eje Y en función del área para cada isla. Tiene la isla antes con esta superficie, 1000 metros cuadrados, y le bajó la superficie a 250, póngale, no sé qué cosa, entonces vio que disminuía el número de especies. Acá tienen el valor inicial y acá después que la achicó. Bueno, esto para otra isla, esto para otra isla. Hay un modelo clásico para la explicación del número de especies, sobre todo en islas, desarrollado por MacArthur y Wilson, que es el modelo de biogeografía de islas. Este modelo se aplica actualmente para el diseño de reservas, porque las reservas podrían constituir islas de hábitat favorable dentro de un ambiente que se modificó el uso de la tierra y puede haberse convertido en desfavorable para algunas especies. Lo que consideran MacArthur y Wilson es que hay un límite a la cantidad de especies que puede haber en una comunidad en equilibrio. O sea, suponen que las comunidades llegan a un número de especies en equilibrio. Primero vamos a analizar un poco qué es lo que consideramos una isla. Bueno, una isla, sabemos, todo es una porción de tierra aislada en agua. Pero, como les decía recién, también se puede considerar isla por un hábitat particular favorable para una especie y que está rodeado por un hábitat desfavorable. Lo que les decía recién, las reservas pueden ser consideradas islas de un ambiente apropiado, aislado dentro de ambientes desfavorables. Los montes pueden ser islas para aves, para aves de bosque, dentro de un pastizal, por ejemplo, los distintos montecitos podrían ser islas. Plantas aisladas para insectos que desarrollan prácticamente su ciclo de vida en una planta individual. Los picos de montaña para especies que utilizan las zonas más altas de la montaña también estarían aislados de otros picos de montaña. Lo importante para la dinámica de la isla es que la presencia de especies dependería de que haya sido colonizada, de que es importante la extinción, porque hay especies que pueden llegar pero que no pueden sobrevivir por no tener sus requerimientos de hábitat o por no ser suficiente el espacio para desarrollar poblaciones viables. Y otra cosa es que la evolución del número de especies de la isla, o sea, lo que pase a lo largo del tiempo, puede ser independiente de lo que pasa en el continente que está cerca. Entonces, la teoría del equilibrio de MacArthur y Wilson de la biogeografía de islas supone que la cantidad de especies en una isla depende
de un equilibrio entre las especies que llegan, que colonizan, y especies que se extinguen. O sea que acá vamos a ver una fórmula parecida a la de poblaciones, en que esto sería el reclutamiento de especies en la isla. La derivada del número de especies en función del tiempo sería la tasa de inmigración menos la de extinción. Acá es importante, inmigración no se está refiriendo a inmigración de individuos, sino que es la llegada de nuevas especies. O sea, no se considera que hay inmigración si llegan más individuos de una especie que ya está presente en la isla. Entonces, ese es el número de especies en la isla y va a depender de la inmigración y de la extinción. La inmigración de especies en la isla va a ser una inmigración máxima cuando no hay ninguna, menos la proporción de especies que ya llegaron a la isla, que sería I0 de P por S. Este I0P sería una tasa específica de inmigración. Y la extinción va a ser mínima cuando no hay especies y máxima cuando hay un gran número de especies en la isla. Ahora esto lo vamos a ver en los gráficos. Nosotros tenemos que en este eje estamos mostrando la inmigración, acá estamos viendo la extinción y sobre el eje X estamos viendo el número de especies presentes en la isla. Partimos de que no hay ninguna especie, la tasa de inmigración sería máxima. Al no haber ninguna, toda especie que llegue va a ser un inmigrante. A medida que van llegando especies a la isla, la tasa de inmigración va a disminuir. Por otro lado, la extinción primero es mínima y después, a medida que hay más especies en la isla, va a ir aumentando. Las nuevas especies que lleguen van a encontrar los nichos ocupados, entonces se van a extinguir. Entonces tenemos que una curva decreciente para la inmigración y una curva con pendiente positiva para la extinción. Donde se corten estas dos curvas, como habíamos visto para ecología de poblaciones, vamos a tener acá un valor de equilibrio del número de especies. Este valor de equilibrio va a ser cuando se iguale la tasa de inmigración y la tasa de extinción. Bueno, acá tienen el desarrollo de la fórmula, que no importa mucho, pero el número de especies en equilibrio va a ser la tasa de inmigración máxima por P, que es el número de especies en el continente, dividido la tasa de extinción específica más I0. Vamos a analizar entonces cómo cambia el número de especies en el equilibrio de acuerdo a la distancia que haya al continente y al área. Primero vamos a considerar el efecto de la distancia. La probabilidad de que muchas especies lleguen a una isla va a depender de la distancia a la que se encuentre del continente, porque la fuente de especies para la isla es el continente. Entonces, si nosotros tenemos un continente, una isla que esté más cerca, es más probable que sea colonizada por muchas especies que una isla que se está lejos, considerando dos islas del mismo tamaño. Entonces, acá, si lo graficamos, la tasa de inmigración máxima de una isla que esté cerca del continente va a ser mayor que para una isla que esté lejos del continente. O sea, la recta roja correspondería a una isla que está cerca del continente y la recta negra una isla que considere que está lejos del continente. Acá dijimos que la probabilidad de extinción era la misma en las dos, entonces la recta de extinción es una sola para las dos islas. Entonces vemos que el valor de equilibrio para la isla que está más cerca va a ser mayor que para la isla que se encuentra lejos, que es la de B. Bueno, ahora vamos a analizar el efecto que tiene el tamaño de la isla sobre el número de especies presentes. Habíamos dicho antes que en una isla más grande puede haber una mayor variedad
de hábitat disponibles de distinto tipo. Acá tendríamos, por ejemplo, ahí tenemos 4, acá tenemos solo 2. Y entonces puede ser que lleguen especies a la isla, pero que en ese lugar no cumplan con los requerimientos de hábitat, por ejemplo en la isla B. Entonces la tasa de extinción sería mayor en las islas de menor tamaño. Entonces acá la recta negra corresponde a la tasa de extinción de la isla de menor tamaño, que sería mayor que para la isla de tamaño más grande. La tasa de extinción para la isla de menor tamaño sería mayor que para la isla de mayor tamaño. Entonces acá el número de especies en el equilibrio, vemos que si asumimos que la tasa de inmigración no varía con el tamaño, tenemos que el número de especies en el equilibrio va a ser mayor para la isla más grande. Bueno, podemos combinar, más nos estamos complicando, tenemos una isla que está cerca, tiene una mayor tasa de inmigración, y que sea grande, entonces nos va a dar el mayor número de especies en el equilibrio. Mientras que una isla que esté lejos y además sea chica va a ser la que nos da el menor valor de ese en el equilibrio. Y después acá tendríamos las cosas intermedias, como una isla que está cerca y es chica, o una isla que está lejos pero que es grande, que serían estos dos valores. Bueno, hay una modificación al modelo clásico de la biogeografía de islas que considera que el área también afectaría a la inmigración, y que se llama efecto Diana. Diana sería por el blanco hacia el cual se apunta. Diana era la diosa cazadora. Entonces, lo que asume es que una isla más grande es más fácil que sea encontrada cuando los individuos están dispersándose, y que entonces sería equivalente una isla que está cerca a una isla que es grande, tendrían mayor probabilidad de inmigración, y una isla que esté lejos o que sea chica tendría menor probabilidad de inmigración. Por otro lado, tendríamos que la distancia podría afectar a la extinción, porque habría un efecto rescate. Dijimos que la extinción y la inmigración se referían a la desaparición de especies, no de individuos. Entonces, si tenemos que una isla es chica, habíamos dicho que tenía mayor tasa de extinción porque podía ser que no estuvieran los hábitats disponibles o no fuera suficiente el área para que se desarrolle una población viable. Pero, a su vez, puede ser que al estar lejos hayan podido colonizar pocos individuos. Entonces, cuando se extingue, no podría ser recolonizada. En cambio, en una isla que está cerca del continente, puede ser que hayan tenido varios eventos de colonización y entonces sería rescatada de la extinción. Entonces la tasa de extinción sería más baja en las islas cercanas al continente que en las alejadas. O sea que tendríamos que ahora la isla grande tendría menor tasa de extinción, pero también mayor tasa de inmigración. Y la isla cerca tendría mayor tasa de inmigración y también menor tasa de extinción por el efecto rescate.